Pueblo es un juego de los autores Michael Kisling y Wolfgang Kramer, el mismo dueto que hizo Marajá. Kramer también ha hecho juegos como El Grande y Torres, y que permite la participación de 2 a 4 jugadores y que se desarrolla en aproximadamente una media hora. Es un juego bastante abstracto y que tiene por objeto el construir un edificio de apartamentos en la época prehispánica, donde un cacique, el que aparece en la portada del juego, le encarga la construcción de este edificio de departamentos a ciertos maestros constructores, que son los jugadores. Este edificio deberá ser construido por los jugadores en esta grilla, en esta cuadrícula de 8 por 8, que es el sector claro, 8 columnas por 8 filas, y se construirán con unos materiales, en este caso los componentes son de una goma dura, que representan un color neutro y un color que representa a los jugadores. En este caso el lila, también tenemos el color rojo, el azul y el color verde. Pues bien, el cacique les ha dicho que desea que el edificio en terraza sea construido con el color arenisca, el color de la tierra. No desea que los jugadores introduzcan sus propios materiales, que son las piezas de color. Por ende, cada cierto tiempo, el cacique va a visitar el edificio y va a penalizar a los jugadores que utilicen sus propios bloques. Además del edificio principal, existe este tablero marcador de puntos, en el cual los jugadores colocan sus respectivos marcadores en el número 0 y luego irán girando de esta forma, desenvolviéndose hasta alcanzar los 100 puntos. Gana el jugador que tenga menos puntos en contra. Es decir, aquí el objetivo no es obtener puntos, sino que por el contrario, no recibir puntos, porque los puntos son penalizaciones. Aparte del tablero marcador de puntos negativos, tenemos que la configuración contempla el tablero principal, el cacique, que es una figura de plástico blanca que se ubica en una de las esquinas al principio del juego de manera absolutamente discrecional. Luego cada uno de los jugadores recibe, dependiendo del número que participen, una cierta cantidad de materiales neutros de color arenisca y otros que corresponden a las fichas de su color. En este caso, tratándose de 3 jugadores, cada uno recibe, por ejemplo, el jugador verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichas de su color contra 5 de arenisca. El azul y el rojo lo mismo. Y se ubican de esta manera. Efectivamente, se insertan y se colocan en una fila. Y hay uno que es sobrante, que es la primera ficha que van a tener que utilizar. El azul y el rojo exactamente lo mismo. Veamos entonces qué es lo que tiene que hacer. Vamos a suponer que se ha escogido por cualquier método el jugador verde. Es un color más bien turquesa. Este jugador puede ubicar su primera ficha, a la que está obligado a poner, en cualquier lugar de la zona blanca. El único requisito es que no puede quedar nada en el aire. ¿Qué significa esto? Que las tres partes del cubo, de cada cubo, tienen que tocar la tierra. No podría, por ejemplo, quedar una zona en el aire, como en este caso. Luego de que el jugador ha decidido colocar una de sus fichas, en este caso estaba obligado porque era la primera, debe mover el cacique 1, 2, 3 o 4 espacios. En este caso, vamos a suponer que lo mueve 1, 2, 3, 4. Luego le corresponde el turno al jugador rojo, luego al azul. Vamos a suponer esta es la ubicación de las fichas de cada uno.
continuación le corresponde nuevamente al verde, y el verde escoge uno de los 5 cubos que ha formado con las 2 fichas y la pone delante y la desarma, de tal manera que tiene la posibilidad de colocar una ficha de color propio o una ficha de las que le gusta al cacique, que son de color arenisca. Aquí hay una primera decisión que tiene que tomar el jugador en este caso, de tal manera que si usa la ficha arenisca, en el próximo turno va a tener que usar la ficha de color, y viceversa, si usa la ficha color, en el próximo turno la ficha de color arenisca. Y en la siguiente vuelta va a tener que llevar adelante nuevamente el cubo, lo desarma y escoge una de las 2 fichas para ubicarlas en el edificio que se está haciendo. De tal manera que la primera decisión que el jugador tiene que tener, especialmente cuando en ese momento acaba de desarmar uno de los cubos, es qué ficha voy a ubicar. ¿Y qué importancia tiene? Porque cuando se mueve el cacique va a verificar, por ejemplo, si el jugador que mueve el cacique es el jugador rojo y tiene derecho a mover de 1 a 4 espacios, entonces lo puede mover perfectamente aquí, en este sector, y el cacique tiene que mirar en línea recta a lo largo de esa fila si observa en algún piso alguna sección de las fichas, algún cubo que sea del color de algún jugador. Recordemos, en este caso el jugador azul la movió, y lo que se observa es que efectivamente hay una ficha de color turquesa que tiene un primer piso de color turquesa y un segundo piso de color turquesa. En este caso, por el primer piso obtiene un punto en contra el jugador verde o turquesa, y por el segundo piso 2 puntos. Total 3 puntos en contra. De tal manera que si la ficha está ahí y le correspondiese el turno al jugador verde y tiene que elegir una de las 2 fichas de construcción, probablemente no sería una mala opción escoger ponerla ahí, luego avanzar 1, supongamos. En este caso el cacique no ve en esta fila a nadie, por lo tanto nadie tiene puntos en contra, y luego el otro jugador, el azul, supongamos que el azul decida poner su ficha en este sentido, también para proteger que se vea la ficha azul que había puesto con antelación, y luego avanza, supongamos, 1, 2, 3 espacios el azul. ¿Y qué es lo que va a ver ahora? Así que va a ver el color rojo en el primer piso, allá, y por ese primer piso el jugador rojo va a tener que avanzar 1 punto en el marcador de puntos negativos. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que cada uno de los jugadores debe tomar? Primero que nada, cuando tiene, como decíamos, las 2 fichas disponibles, colocar una del color propio o una de arenisca para tratar de tapar su color. Segunda decisión, ¿dónde ubico mi ficha? En este caso, ahí, por ejemplo, para tapar que se observe desde ahí. Tercera decisión, ¿cuánto avanzo el cacique? Lo avanzo poco porque tengo que tener tiempo para cubrir la parte trasera del edificio, o lo avanzo rápido. ¿Qué significa esto de cubrir la parte trasera? En este caso, por ejemplo, el jugador turquesa ha colocado esta ficha arenisca de tal manera de tapar la ficha que se encontraba detrás, que era de 2 pisos. Sin embargo, si uno da vuelta el tablero y el cacique va a llegar a ese sector, porque el cacique va girando en sentido horario, el cacique va a llegar hasta esta esquina, luego se desplaza por acá y va a llegar acá. Si llega acá y el jugador turquesa aún no ha tapado este edificio, esta ficha de su color, va a recibir, en este caso, si el cacique para en esta fila, va a recibir 3 puntos en contra, y si para en esta otra fila, va a recibir solamente 1 punto en contra. De tal manera que cuando el jugador verde o turquesa decide avanzar el cacique, tiene que pensar, si lo avanza mucho, a lo mejor no alcanzo a hacer el turno que me corresponde para tapar el otro costado. Aquí ya tenemos un juego más avanzado. Vamos a demostrar qué pasaría si el cacique es movido por los distintos jugadores. Supongamos que decide el jugador rojo mover el cacique después de que ha colocado uno de sus fichas, lo decide mover desde aquí, decide mover 1, 2 espacios. En este caso estaría puntuando 1 punto en contra el azul y 3, 4, 5 puntos en contra el color verde. No hay límite vertical para la construcción.
Lo único que no puede suceder es que se ocupe esta zona de color ocre. Solamente se pueden ocupar los sectores claros. Tampoco puede sobresalir hacia el sector exterior. Por ejemplo, eso no se podría permitir. Después, por ejemplo, que le correspondiese al jugador verde, y el jugador verde decide avanzarlo 1, 2 espacios, y en este caso tocaría lo siguiente: el jugador rojo tendría 2 puntos en contra por este segundo piso, y el jugador verde allá atrás tocaría 3 puntos en contra. Si alguien decide moverlo acá, en este caso el jugador rojo recibe 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos en contra por este tercer piso, este segundo piso y este primer piso. Si un jugador decide ubicar el cacique en una de las esquinas, lo que hay que hacer aquí es ver los colores que se ven desde el aire, y solamente en el cuadrante en que se ubica el cacique. El cuadrante está determinado por estas líneas que se encuentran en el centro del juego. Por lo tanto, este cuadrante implica que el jugador rojo tiene 1 punto en contra, 2 puntos en contra. Luego el jugador azul tiene 1, 2 puntos en contra, y el jugador verde o turquesa tiene 1, 2 puntos en contra. Se ven en este caso solamente las caras de la pieza desde arriba, no importando evidentemente la ubicación en altura que tengan. El juego concluye cuando se acaba la última pieza del último jugador de la ronda. En este caso se entiende que el edificio ya está completo, y lo que se hace es, donde quedó el cacique en ese último movimiento del último jugador, se empieza a contar una última vuelta donde el cacique va a revisar cada una de las filas y cada una de las esquinas. Para estos efectos se ubica una ficha de color blanco en el lugar donde se encontraba el cacique, en este caso coincidió que era una esquina, y empieza a revisar fila por fila. En este caso, por ejemplo, revisa esta fila hacia allá. Vamos a ver, en este caso nadie tiene puntos en contra. Luego avanza a la siguiente fila, y aquí el jugador azul tiene 1 punto en contra, y el verde tiene 2, 3, 4, 5 puntos en contra, y se van anotando en el tablero de puntos. Luego avanza a la siguiente fila, y aquí no hay ninguno que tenga puntos en contra. Luego en esta, efectivamente el rojo tiene 2, y el azul tiene 4 puntos en contra. En el siguiente, el rojo tiene 1, 2, 3, y el azul tiene 4 puntos en contra. Posteriormente, aquí tiene el rojo 3 puntos en contra. Acá se ve que el rojo ahí al fondo tiene 2 puntos en contra. Aquí nadie tiene punto en contra, y para los efectos de puntuar en la esquina, simplemente lo que se hace es una vista aérea para verificar en ese cuadrante, que es la confluencia de esta línea con esa hacia el centro, quiénes son los que tienen fichas de su color. En este caso el rojo tiene 1 punto en contra, y el azul tiene 1, 2 puntos en contra, y que se anotan. Y luego se prosigue con el resto de las filas. En este caso, por ejemplo, tenemos que el rojo tendría 1 punto en contra, más 2, 3 puntos en contra. Se cayó el cacique. Y el azul tendría 4 puntos en contra. Hasta que da la vuelta de manera completa el cacique y retorna al punto inicial, que vuelve a ser puntuado. Existe una versión con reglas avanzadas del juego, y en la cual los jugadores se ponen de acuerdo antes de que empiecen a colocar su primera ficha en ubicar dentro del tablero estas fichas. Hay 4 fichas de estas, y que permite de alguna manera dificultar la labor de construcción, porque al ubicarse en determinados sectores blancos se impide construir hacia arriba, en el sentido de que no pueden cruzar este sector. Eso hace el juego bastante más difícil.
Al mismo tiempo hay unas fichas que son marcadores de orden de turno, 1, 2, 3 y 4, que sirven para que los jugadores subasten el orden de juego en puntos en contra. Es decir, la persona que subastó más se va a llevar la ficha número 1, significa que va a empezar el juego, y así sucesivamente, porque se ha estimado de que los que inician el juego tienen una cierta ventaja relativa. Esas son las reglas avanzadas. En síntesis, Pueblo es un juego bastante especial, que se juega bastante bien, ya sea de 2, 3 o 4 jugadores, en el que se usa bastante la tercera dimensión, en el sentido de que el elemento de altura también tiene bastante importancia, de manera similar en ciertos aspectos a lo que sucede con el juego Torres, del mismo Wolfgang Kramer. Los elementos que hacen interesante el juego, especialmente para aquellos que tienen esa habilidad, es que no solamente está el tema de mover y cómo mover el cacique para verse perjudicado menos. A veces hay que acelerar su avance, otras veces hay que atrasarlo. Acelerarlo cuando uno quiere que pase rápidamente por un sector que le es adverso, o atrasarlo porque necesita proteger un costado. El jugador rojo necesita proteger este costado. Eso es un elemento bastante evidente, pero el otro, que es la ubicación de las fichas en el tablero, en el sentido de ir preparando la siguiente ficha, requiere una cierta capacidad de visualización en las 3 dimensiones, porque es imposible que el jugador antes de su turno pueda empezar a probar, a pesar de que en algunos casos se ha visto que se hace, pero desordena bastante el juego. Es imposible que el jugador empiece a probar físicamente cómo va a instalar sus 2 fichas, de tal manera que tiene que imaginarse cómo pueden quedar, y para eso tiene que tener una buena noción tridimensional, de tal manera de saber si va a poder poner o no la ficha, si va a cumplir con la norma de que no quede ninguna parte en el aire, y si luego lo va a poder colocar su ficha de arenisca para poder tapar uno de los costados. De tal manera que visualizar eso en teoría, en la mente, antes de ubicar las fichas en el tablero, es una cualidad que no todos tienen, y por eso es que este juego puede ser convocante para algún tipo de jugadores más que para otros que carezcan de esa cualidad. Sin embargo, como es un juego bastante distinto a los demás, vale la pena tenerlo en la ludoteca. Si bien es cierto, en la actualidad es bastante difícil encontrarlo, pero en el mercado de BGG y en eBay puede ser todavía encontrado a un precio razonable, de menos de $30 incluso. Ese es Pueblo.